Buenas tardes, queridas estudiantes. Vamos a continuar el día de hoy con una nueva lección de números racionales. El objetivo del día de hoy va a ser resolver multiplicaciones y divisiones con números racionales. Ya se va a ser el tema y el objetivo. Recordemos un poco lo que hemos visto hasta el momento. Ya vimos la introducción a los números racionales, cómo podemos representar la recta numérica, expresar un número fraccionario como decimal y viceversa. Y lo último que vimos fue la adición y sustracción de números racionales. Y la forma en que lo vimos, si bien es cierto, podemos sumar decimales con decimales, ¿cierto? Fracciones con fracciones. Yo les comentaba anteriormente que es más fácil, en este caso, de expresar básicamente como fracciones, ¿ya? Porque tienen la ventaja de que al sumar fracciones, ¿cierto? Los pasos ya los sabemos y los decimales también, pero el tema es con los decimales cuando son decimales infinitos. Entonces, al sumar eso se complejiza un poco más. Ahora, para sumar números racionales, como lo dejamos como fracciones, es importante que, ¿cierto?, las fracciones tengan igual denominadores. Si no tenemos igual denominadores, ya no podemos sumar las fracciones. Ahora, cuando hay dos fracciones, por ejemplo, para igualar, hay veces que no es tan complicado. Simplemente podemos amplificar o simplificar una para obtener el mismo denominador. Pero hay veces que en dos o más, cuando ya tenemos sobre todo más fracciones, el igualar denominadores se dificulta un poco. Entonces, para eso, como herramienta, podemos ocupar el mínimo común múltiplo. Que lo vimos en los videos anteriores, ocupamos la tablita, ¿cierto? Para encontrar el mínimo común múltiplo. El número que encontramos, en el fondo, es el denominador que íbamos a dejar para cada una de las fracciones. Entonces, después teníamos que amplificar para obtener ese nuevo denominador. Ya, el día de hoy entonces vamos a ver fracciones. Ustedes ya lo han visto antes, así que vamos a recordar lo que vimos en séptimo básicamente. ¿Cuál va a ser la diferencia ahora? Que nosotros cuando tengamos fracciones o números decimales, ahora vamos a tener fracciones positivas y negativas, lo mismo con los decimales. Entonces, eso va a ser lo único nuevo. Bien, pero nos va a servir para recordar lo de séptimo. Ahora, ¿cómo vamos a multiplicar fracciones? Para eso debemos seguir estos pasos. Para multiplicar fracciones se debe multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Una vez que hagamos esto, es necesario después simplificar si es posible. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a multiplicar fracciones? Yo voy a dar acá un ejemplo de dos fracciones cualquiera que lo voy a utilizar con letra. Tengo una fracción de este tipo. Lo voy a escribir con letra. Ya voy a explicar por qué. Ahora, la idea ahora es que estos números, ¿cierto? Como antes trabajamos solamente con números positivos, ahora estos cuatro números que voy a tener, estos dos numeradores con los dos denominadores, los voy a definir de la siguiente forma. Cada uno de estos números van a pertenecer al conjunto de los números enteros. ¿Ya? Es decir, A, B, C, D pueden tomar valores positivos o negativos. La restricción va a ser la siguiente, que en caso de los denominadores, tienen que ser distintos de cero. Entonces, todos estos números son números enteros, pero los denominadores no pueden ser cero. Porque recuerden que cuando nosotros expresamos una fracción también lo podemos expresar como el cociente entre dos números enteros y yo no puedo dividir por cero. Ya definimos, ¿cierto?, que esa división no estaba definida. Ahora, para multiplicar, como aparece ahí en una regla, por decirlo de alguna forma, lo que debemos hacer es multiplicar numerador con numerador, ¿ya? Y denominador con denominador. Entonces, si hacemos eso, vamos a obtener ahora una nueva fracción. Y eso va a ser igual a el producto, ¿cierto?, entre los numeradores. Y abajo, el producto entre los denominadores. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Vamos a tener la fracción 3/4 por
un noveno. ¿Ya? Si ocupamos la regla, ¿qué nos dice? Tenemos que multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces realizamos la operación y esto nos va a quedar 3 por 1, 3. 4 por 9, 36. Ahora nos queda también ver esto. Tenemos que simplificar si es posible. ¿Por qué? Porque en algún momento, si es que realizamos algún problema o otro tipo de actividad, puede ser que nos pidan, ¿cierto? O representarlo en la recta numérica, ¿bien? O hacer otros cálculos después, porque cuando tengamos operaciones combinadas podemos realizar más cálculos. Entonces es conveniente trabajar con fracciones reducidas. Entonces puedo simplificar acá, si se dan cuenta, puedo simplificar por 3. Si simplifico por 3, me va a quedar lo siguiente. Perdón, voy a cambiar de color. Si simplifico por 3, me va a quedar, ¿cierto? 3 dividido 3, eso es 1. 36 dividido 3, eso es 12. Entonces, ahí termina. El resultado de esta multiplicación es esta fracción. Ahora veamos otro ejemplo. Este va a ser mi ejemplo número 1. Y ahora voy a tener mi ejemplo número 2. Ahora, ¿qué va a ser lo distinto? Es que ahora este año nosotros vamos a trabajar con fracciones positivas o negativas. Entonces, supongamos que ahora tenemos la fracción 2 quintos y la voy a multiplicar por una fracción negativa. Un cuarto, por ejemplo. Ya, acá vamos a tener que aplicar la misma regla en los signos que utilizábamos con la multiplicación y división de números enteros. Ya, esta fracción es positiva. Si se dan cuenta no tiene ningún signo. Y esta fracción es negativa. Por ende, el resultado de esa operación, al igual que cuando multiplicamos números enteros, va a ser positivo por negativo. Como son signos distintos, el resultado va a ser negativo. Entonces ahora simplemente multiplicamos numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces nos va a quedar, ¿cierto? Voy a hacer acá el dibujo, numerador con numerador, denominador con denominador. Entonces nos va a quedar 2 por 1, 2. 5 por 4, 20. Segundo paso, ¿cierto? Tengo que ver si puedo simplificar. Como ambos números son divisibles por 2, simplifico por 2. Entonces me quedaría ¿cuánto? Me quedaría, ¿cierto? Sigue siendo negativa la fracción. 2 dividido 2, eso es 1. Y 20 dividido 2, eso es 10. Entonces el resultado de esta multiplicación es menos un décimo. Entonces si se dan cuenta es lo mismo que ya habíamos visto antes, solamente que ahora lo que nos vamos a enfrentar, ¿cierto? Son con números racionales que pueden ser positivos o negativos. Ya aplico las mismas reglas que ocupaba antes. Entonces, ahora vamos a continuar viendo, ¿cierto?, cómo podemos ahora dividir fracciones. Y para dividir fracciones vamos a tener que realizar los siguientes pasos. Debemos multiplicar. Ahora fíjense, vamos a expresar la división como una multiplicación, pero tenemos que considerar lo siguiente. Al dividendo le vamos a multiplicar el inverso multiplicativo del divisor. Y luego simplificar si es posible. Vamos a ver de qué se trata eso. Voy a escribir de nuevo las fracciones como en general. Tengo, ¿cierto? A dividido B dividido C dividido D. ¿Ya? Y la condición es lo mismo. Tienen que ser, ¿cierto? Estos números son enteros, pertenecen al conjunto de los números enteros, pero tienen que ser los denominadores distintos de 0, como ya mencioné anteriormente. Ahora, como dice acá, para dividir fracciones debemos multiplicar al dividendo. Tengo que tener claro, ¿cierto?, que si yo tengo en una división, tengo el primer término a la izquierda es el dividendo. Acá tengo el divisor y el resultado de esto es el cociente. Bien, entonces,
debo multiplicar al dividendo. Entonces el dividendo lo voy a mantener. Va a ser acá, ¿cierto? A sobre D. Le voy a multiplicar el inverso multiplicativo de el divisor. Ahora, ¿cuál es el inverso multiplicativo? Ahí tenemos que recordar un concepto que vimos, ¿cierto? Antes, que es el siguiente. El inverso multiplicativo de un número distinto de 0, acá tengo un número A que puede ser cualquier número, es aquel, perdón, que al multiplicarlo por ese número resulta 1. Veamos, por ejemplo, si tenemos un número entero cualquiera. Por ejemplo, tengo el 3. El inverso multiplicativo, ahora el A vendría siendo 3, va a ser 1 partido por este número. Va a ser 1 partido por 3. ¿Por qué? Si yo multiplico esto, la idea es que me dé 1. Ahora, ¿cómo multiplico esto? Porque ya vimos, ¿cierto?, que o ya sabemos multiplicar números enteros y números racionales, pero acá si se dan cuenta, la idea es expresar los dos como fracción. Entonces, ¿cómo puedo expresar como fracción? Si divido por 1. O perdón, el denominador lo coloco 1. Entonces, ¿cómo se multiplica esto? Numerador con numerador, denominador con denominador. Y eso me quedaría, ¿cierto? 3 tercios. Si simplifico por 3, eso es lo mismo que un entero. Y eso es lo mismo que 1. ¿Ya? Entonces, el inverso multiplicativo de este número va a ser un tercio. El inverso multiplicativo de 5, por ejemplo, va a ser 1 sobre 5, que si yo lo multiplico me va a dar 1. Bien, pero ¿qué ocurre cuando tengo una fracción, por ejemplo? Si tengo una fracción, entonces vamos a hacer lo siguiente. Cada vez que yo tengo una fracción, el inverso multiplicativo lo voy a representar de la siguiente forma. Por ejemplo, tengo la fracción 2 tercios. Yo quiero encontrar el inverso multiplicativo. Tengo que buscar, ¿cierto?, otra fracción que si yo la multiplico con esta, el resultado me da 1. Y para eso vamos a utilizar la misma fracción, solamente que la vamos a invertir el orden en cuanto al numerador y el denominador. Va a ser, en el fondo ahora, 3 medios. En vez de tener 2 tercios, va a ser 3 medios. ¿Por qué? Porque si yo multiplico ahora ambos, me va a quedar, ¿cierto?, ¿cuánto? Veamos. Me queda 2 por 3 son 6. 3 por 2 son 6. Y eso, ¿cierto?, es equivalente a tener un entero, porque puedo simplificar acá por 6, ¿cierto? 6 dividido 6, 1. 6 dividido 6, 1. Y un entero es equivalente también a 1. ¿Bien? Entonces, el inverso multiplicativo, siempre que yo tenga una fracción, va a ser la misma fracción, solamente que voy a invertir el denominador con el numerador. Entonces, lo va a hacer lo mismo acá. Volvamos, ¿cierto?, a nuestra división. Para dividir fracciones, al dividendo voy a tener que multiplicar, ¿cierto?, el inverso multiplicativo del divisor. El divisor es este número. Entonces ya vimos, ¿cierto?, que va a ser la misma fracción, solamente que está invertida. Entonces va a ser D sobre C. Y ahora, ¿cómo hago esa división? Multiplico, ¿cierto?, de manera horizontal, porque la división la estoy expresando como una multiplicación. Entonces, ¿qué es el error más común? Es que ustedes llegan, ¿cierto?, y la división la expresan como multiplicación, pero dejan todo tal como está, y eso ahí hay un problema. Yo no puedo llegar y cambiar de división a multiplicación. Tengo que compensarlo simplemente invirtiendo esa fracción. Entonces me quedaría acá, ¿cierto? Me quedaría en el numerador A por D y abajo, ¿cierto?, B por C. Y eso es todo. Bien, veamos un ejemplo. Un ejemplo. Vamos a borrar esto. Y el ejemplo va a ser el siguiente. Vamos a ver solamente uno. Ejemplo. Ya, voy a dividir la siguiente fracción. 3 cuartos los voy a dividir por una fracción negativa, 2 quintos. Ya, veamos en el fondo cómo va a quedar el resultado. Primero analicemos los números. Acá tenemos que analizarlo igual como si fuese un número entero.
Esta primera fracción es positiva y esta fracción de acá es negativa. Entonces el resultado, ¿qué signo va a tener? ¿Qué creen ustedes? Como son signos distintos, va a quedar, ¿cierto?, negativo. Y ahora, ¿cómo divido estas fracciones? Ya dijimos, ¿cierto?, que mantenemos la primera fracción, que es el dividendo, que es 3/4. Y ahora, en vez de dividir, vamos a multiplicar, pero solamente vamos a invertir el orden de esta fracción. Y ya no me preocupo por el menos porque ya sé el resultado, el signo, el resultado. Entonces lo veo como si fuese una fracción positiva. Entonces, en vez de 2/5 va a ser 5/2. Y ahora multiplico, ¿cierto?, de forma horizontal. Y me va a quedar lo siguiente. Voy a separar acá. Esto va a ser igual. Me va a quedar, el resultado sigue siendo negativo. 3 por 5, 15. Perdón, estoy haciendo... Ups, cosa que ocurre. Estaba escribiendo con la misma línea. Ya, entonces, 3 por 5, 15. Y 4 por 2, 8. ¿Puedo simplificar? Si se dan cuenta, ninguno es divisible por 2, entonces quedaría ahí simplemente. Entonces, cuando tengo una división, ¿qué hago? Mantengo el dividendo y simplemente cambio, ¿cierto?, el orden e invierto la fracción del divisor y la multiplico. Y eso es todo. Si se dan cuenta, estamos trabajando solamente con multiplicaciones. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Los signos de cada fracción, de cada número racional. Y también, ¿cierto?, de que cuando yo tenga la división, hacer este cambio. ¿Bien? Ya. Entonces, como ya sabemos cómo multiplicar y cómo dividir números racionales, entonces, en este caso fracciones, la idea si tenemos números decimales lo vamos a expresar también como fracción. Con eso ya después, bueno, se puede complejizar si hay operaciones combinadas, ¿cierto? Con adición, pero la idea, ¿cierto?, es la misma. Entonces vamos a ver los ejemplos que están en el libro. Y primero parten con lo siguiente. Acá me piden, ¿cierto?, representar en la recta numérica esta multiplicación. 7 por menos un cuarto. Ahora, ¿cómo leo esto? 7 por menos un cuarto, en el fondo me dicen 7 veces menos un cuarto. Entonces, el 7 veces menos un cuarto. Ahora, cuando ustedes vean un paréntesis o un número, si no hay un signo, se entiende también que es multiplicación. Me dicen 7 veces menos un cuarto. Entonces, en el fondo, como recuerden que la multiplicación es una suma reiterada, ¿cierto? Va a ser 7 veces menos un cuarto que lo voy a sumar. Entonces va a ser menos un cuarto más menos un cuarto más menos un cuarto, así sucesivamente 7 veces. Le digo 4, 5, 6 y finalmente 7. Ya, ahora, ¿cómo represento esto? Acá siempre representar en la recta numérica va a ser fácil cuando tengo un número entero en realidad con un número racional. ¿Ya? Ahora cuando hay irracionales ya se complica un poco más, pero vamos simplemente a representar esto. Entonces voy a hacer mi recta numérica. Mi recta numérica, lo voy a explicar un poco distinto a cómo está en el libro. Ya. Entonces, lo bueno de trabajar con fracciones, chicos, es que, como les decía anteriormente, ya voy a representar acá el entero. Acá tengo el 0. Acá tengo el 1. Y acá tengo el... No, está como muy cerca. Ahí creo que está bien. 2. Ahora, como tengo 7 veces menos un cuarto, este denominador es muy importante porque me va a decir en cuántas partes iguales voy a dividir mi entero. Entonces, voy a dividirlo en 4 partes. Ahora lo mismo tengo que hacer hacia acá, hacia la izquierda. Ahí. Tengo menos 1. Y por acá tendría, ¿cierto?, el menos 2. Vamos a colocar la flechita. Entonces, este denominador me dice en cuántas partes iguales voy a dividir mi entero. Entonces, mi entero lo voy a dividir en 4 partes iguales.
Entonces ahí tendría la mitad en 2 partes. Y ahí tendría, ¿cierto?, en 4 partes. Entonces hago lo mismo para acá. Y también para la izquierda. Ahí tengo la mitad. Y acá tengo las 4 partes. Recuerden ustedes, si lo tienen cuadriculado en algún momento, les va a quedar mejor. Ya, entonces, ¿dónde está el menos un cuarto? Porque me dicen 7 veces menos un cuarto. Acá tengo menos un cuarto, menos 2 cuartos, menos 3 cuartos, menos 4 cuartos. Entonces acá yo tengo el menos un cuarto. Pero eso lo necesito 7 veces. Entonces tengo una vez. Voy a cambiar de color mejor. Tengo acá. Tengo una vez menos un cuarto, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, 7 veces. Entonces, yo lo voy a hacer distinto en realidad como leer finalmente estos valores como está en el libro. Acá tengo menos un cuarto. Acá tendría, como cada uno de estos espacios vale menos un cuarto, entonces acá voy aumentando. Menos un cuarto, menos 2 cuartos, menos 3 cuartos, menos 4 cuartos, que es equivalente a menos 1, menos 5 cuartos, menos 6 cuartos, menos 7 cuartos. Entonces, este valor donde yo llego finalmente es el resultado. Entonces esto es menos 7 cuartos. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, estoy multiplicando un número que es positivo con uno que es negativo. El resultado, si se dan cuenta, igual es negativo. Ocupo la misma regla, ¿cierto?, de los signos de la multiplicación y división de número entero. Entonces, si tengo 7 por menos un cuarto, el resultado es menos 7 cuartos. Ahora, si lo veo como número mixto, es lo que aparece en el libro, ¿cierto? Ustedes ya saben cómo expresar esta fracción como número mixto. Sería menos 1 entero, 3 cuartos. ¿Ya? También lo pueden hacer acá dividiendo esto. Bien, continuamos entonces. Ahora vamos a ver el otro ejemplo que está en el libro, que es el siguiente. Ya, acá me piden calcular el resultado de toda esta operación, toda esta expresión. Tengo acá una operación combinada. Ya tenemos que recordar un poco cómo son o cuáles son los pasos. Primero son los paréntesis, ¿ya? Luego potencias, pero no la hay acá, así que no importa. Luego multiplicación o división, de izquierda a derecha. Y finalmente adición y sustracción de izquierda a derecha también. Ya, entonces, como tenemos que resolver los paréntesis, fíjense acá yo tengo un número que es un decimal periódico y una fracción. Entonces la idea es expresar todo como fracción. Y para eso tenemos que recordar cómo puedo expresar este número decimal periódico como fracción. Y los pasos son el siguiente. Tengo 2,3 periódico. Va a ser igual a ¿qué cosa? Voy a encontrar una fracción y voy a tener que restar dos números acá. El primer número va a ser este número completo, yo lo tapo sin la coma y veo qué número es. No considero ni esta rayita, ¿cierto? Ni la coma. El número sería 23, ¿cierto? Voy a tener que restarle todo lo que está antes del periodo. Entonces, el periodo es el 3, que es el número del que se repite, y todo lo que está antes, en el fondo, es el 2. Y abajo, ¿cierto? Va a ir 9, dependiendo de cuántas cifras son las que se repiten. Como el 13 es el único que tiene la rayita, el único número que se repite, va a ir solamente un 9. Ahora resuelvo eso y me queda, ¿cierto?, que 23 menos 2 son 21 novenos. Ahora veo si puedo simplificar. Y podría simplificar por 3. ¿Cierto? Y eso me quedaría, ¿cuánto? Me queda 21 dividido 3 son 7. 9 dividido 3 son 3. Ahora, ¿por qué es conveniente, chicos, chicas, también simplificar las expresiones? Porque si yo después voy a multiplicar, me van a quedar números muy grandes. Entonces, es siempre importante ver si puedo simplificar primero y de ahí hacer la operación. Ya, entonces,
Tengo ahora, este número lo puedo expresar como fracción, así que simplemente llego y reescribo nuevamente mi problema. Entonces tengo en el paréntesis, voy a tener 7 tercios, que lo voy a multiplicar por 4, dividir por 4 quintos, y finalmente lo voy a multiplicar por 4 séptimos. Ya. Ahora, para resolver este paréntesis, como tengo una división, voy a reescribir el paréntesis porque yo voy a resolver un paréntesis cuando deje solamente un número. Entonces voy a tener 7 tercios, y ya vimos, ¿cierto?, que si tengo una división, lo voy a expresar como multiplicación. Pero no puedo llegar a hacer ese cambio, que es el error más común que hacen normalmente cuando recién están aprendiendo. Llegan y cambian de división a multiplicación, pero no tienen el cuidado de multiplicarlo por el inverso multiplicativo de este número, que en el fondo es la misma fracción, pero invertida. Entonces sería 5 cuartos. Y finalmente por 4 séptimos. Ahora me queda, ¿cierto? 7 por 5 son 35. ¿Puedo simplificar alguna? No, ¿cierto? Entonces, bueno, de ahí multiplico. 3 por 4, 12. Por 4 séptimos. ¿Puedo simplificar estas dos? No, estas dos tampoco. Pero recuerden que el año pasado vimos un método para simplificar, que es, como acá se está multiplicando, yo puedo invertir, ¿cierto?, el orden de... Fíjense, mira, voy a reescribir mejor esto. ¿Cómo se multiplican las fracciones? Numerador con denominador. Perdón, numerador con numerador, denominador con denominador. Entonces va a ser 35 por 4 y abajo 12 por 7. Ya, ahora, ojo con esto porque les va a facilitar bastante el cálculo. Lo único que voy a hacer es ocupar algunas propiedades y hacer unos arreglos respecto a cómo podemos ver este resultado. Fíjense, yo puedo invertir, ¿cierto?, el orden de los factores. Y eso, ¿cierto?, no afecta nada al producto. Entonces lo que puedo hacer es lo siguiente. Puedo dejar fijo, ¿cierto?, los denominadores o el numerador. Voy a dejar fijo el denominador. Entonces abajo voy a escribir 12 por 7. Pero arriba, en vez de 35 por 4, voy a escribir 4 por 35. ¿Cierto? Sigue siendo lo mismo. Si yo hago este resultado, me va a dar lo mismo que esto. Porque recuerden que la multiplicación es conmutativa. Es decir, el orden, ¿cierto? El resultado me va a dar lo mismo. Y ahora, si hago esto, fíjense, también lo podría volver a separar como fracciones. Porque si yo lo multiplico, vuelvo a lo mismo. Entonces, voy a separar acá, va a ser 4, ¿cierto? 12 por 35 séptimos. Ahora, ¿por qué hice esto y es distinto a lo que tenía acá? Porque si yo los multiplico, fíjense, 4 por 35 es lo que tengo acá. 12 por 7 es lo que tengo acá. El resultado en el fondo, porque yo los quiero multiplicar, no va a afectar en nada. Pero fíjense, estos dos yo no los puedo simplificar, estos dos tampoco. Pero si se dan cuenta, estos sí los puedo simplificar. Puedo simplificar el 4 con el 12 y el 35 con el 7. Entonces, el 4 con el 12 podría simplificarlo si divido por cuánto, creen ustedes. Podría probar por 2, pero también puedo dividir por 4. Entonces lo voy a escribir acá arriba. Este lo voy a simplificar por 4. Lo mismo podría hacer con esto. El 35 y el 7, si se dan cuenta, estos son también divisibles por 7. Podría simplificar por 7, arriba y abajo. Lo escribí de otra forma porque no me quedó el espacio acá. Así que veamos entonces cuánto va a ocurrir esto. Me va a quedar, si divido por 4, 4 dividido 4 es 1. 12 dividido 4 son 3. Por 35 dividido 7 son 5. 7 dividido 7, 1. Entonces, si se dan cuenta, es mucho más fácil multiplicar estas dos fracciones con números más pequeños que tener que multiplicar estos dos. Porque si multiplico estos dos, puede ser que después tenga que volver a simplificar y mientras más grandes sean los números, simplificar es más difícil. O cuesta al menos más simplificarlo.
pero ahora fíjense una multiplicación que es equivalente a esta, pero con números más pequeños, y es exactamente lo mismo. Ahora, ¿cómo multiplico las fracciones? Nuevamente, numerador con numerador y denominador con denominador. Resuelvo, me queda, ¿cierto? 1 por 5, 5. 3 por 1, 3. ¿Puedo simplificar? No, entonces queda ahí nomás. Entonces lo podría dejar también con número mixto, pero eso es si que ustedes quieren o se los pide, ¿cierto? Según sea el caso. Entonces recordemos, como tengo operación combinada, primero resuelvo los paréntesis. Potencia no tenemos, igual lo vamos a ver más adelante, pero no es el caso. Después multiplicación o división. ¿Cuál es el orden? De izquierda a derecha. Al final la división y sustracción, que en este caso no lo tenemos, pero en los ejercicios que están propuestos, la actividad que ustedes van a resolver, sí lo está. Bien. Entonces lo que ustedes tienen que hacer ahora simplemente es practicar. Tienen que tener, ¿cierto? Claro cómo multiplicar las fracciones. Primero, sobre todo, es si tienen un decimal, expresarlo como fracción. Y ahí se facilita mucho más el trabajo. Entonces, ¿qué aprendimos, cierto, en esta clase? ¿Ya? La idea, cierto, es que ustedes hayan entendido cómo se multiplican y dividen los números racionales. ¿Cómo multiplicamos y dividimos los números racionales? ¿Qué tendríamos que hacer primero? Bien, primero tendríamos que asegurarnos que estén todos los números racionales como fracción, porque eso nos facilita el trabajo. Una vez que ya hago eso, para multiplicar, multiplico numerador con numerador, denominador con denominador. Si tengo una división de números racionales, lo mismo. Lo expreso como fracciones y después simplemente la división tengo que tener el cuidado de expresarla como multiplicación, pero haciendo ese cambio, ¿cierto?, con la segunda fracción, con el divisor. Y luego multiplico normalmente. Ahora, ¿qué debemos considerar ahora que operamos fracciones y números decimales que son positivos o negativos? Lo único que tenemos que tener en cuenta, chiquillos, es que podemos ocupar la regla de los signos de la multiplicación y división de enteros. Es decir, si tengo una fracción que es positiva con otra que es negativa, veo, ¿cierto?, cuánto va a ser el signo del resultado. Entonces coloco el signo del resultado primero y de ahí multiplico normalmente. No me complico ahí tanto con los signos, ¿ya? Pero si se dan cuenta, ocupamos la misma regla. Bien, espero que les haya quedado más claro. Tienen que ejercitar bastante esta semana. Bien, y lo bueno es que van recordando también de las clases anteriores, porque en algunos ejercicios van a tener que nuevamente expresar un número decimal periódico como fracción. En algunos casos van a tener que sumar fracciones o restar, que ya lo vimos antes, y aplicar, ¿cierto?, lo nuevo de esta semana, que es multiplicar y dividir fracciones. Entonces, por favor, vayan recordando lo que nosotros aprendemos. Siempre lo que aprendemos, después lo vamos ocupando para otros contenidos en matemáticas. Ya es toda una espiral. Vamos ocupando lo que sabemos y lo vamos agrandando, ¿cierto?, con otros contenidos. Bien, me despido, espero que tengan una muy buena semana. Nos vemos en un próximo video.